Bienvenidos a este video tutorial en el cual estaremos consolidando las aplicaciones que tiene el campo eléctrico en diversas situaciones y sobre todo en la resolución de ejercicios. Este video ha sido elaborado por el curso de 10º grado del Colegio Corazón de Jesús y estaremos analizando los ejercicios y estaré planteándole uno para que practique. Entonces les doy la bienvenida a este video tutorial. Iniciamos. Ejercicio número 1. Tenemos que una esfera metálica cuyo diámetro es de 20 centímetros está electrizada con una carga de 8 microcoulomb distribuida uniformemente en su superficie. Hay que determinar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a 8 centímetros de la superficie de la esfera. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Simplemente vamos a sacar nuestros datos. Tenemos el diámetro de la esfera, que es de 20 centímetros, y obviamente para determinar el radio tenemos que dividir este diámetro entre 2, o sea que el radio de la esfera es 10 centímetros. Tenemos la carga, que es de 8 microcoulomb. Recuerden que micro equivale a por 10 a la menos 6, entonces la carga tiene una magnitud de 8 por 10 a la menos 6 coulomb, y la constante eléctrica cuyo valor es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ahora, el radio con el que nosotros vamos a trabajar es el radio total. Para esto tenemos que sumar el radio de la esfera, que en este caso nos da 10 centímetros, con la ubicación del campo eléctrico que nos proporcionan en el problema, que en este caso es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a 8 centímetros sobre la superficie de la esfera. Entonces vamos a sumar los 10 centímetros más 8 centímetros y nos dará un total de 18 centímetros. ¿Cómo determinamos la intensidad del campo eléctrico? Sencillo. Tenemos una fórmula que nos permite relacionar el radio de separación, y para ello hay que conocer la magnitud de la carga y tomar en cuenta la constante eléctrica. Ahora, simple y sencillamente, vamos a sustituir los valores que ya conocemos en el problema. El radio, que estaba inicialmente en centímetros, se debe pasar a metros para poder obtener las unidades de medida de la intensidad del campo eléctrico. Realizamos las operaciones indicadas en la ecuación, multiplicamos 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que es el valor de la constante eléctrica, por la magnitud de la carga, que es de 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y ese resultado lo vamos a dividir entre el resultado que obtengamos al elevar 0.18 metros, que es el valor del radio, al cuadrado. Una vez que realizamos estas operaciones, obtenemos que la intensidad del campo eléctrico es de 2.22 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Ya nos da newton sobre coulomb. Ahora vamos a analizar el siguiente ejercicio. En este vamos a aplicar una fórmula un poquito más compacta, por así decirlo, ¿verdad? Nos permite relacionar dos intensidades al mismo tiempo. Muy bien. Calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P entre dos cargas puntuales cuyos valores son Q1 igual a 6 microcoulomb y Q2 igual a 4 microcoulomb, separadas a una distancia de 12 centímetros, como se muestra en la figura. Entonces vamos a determinar la intensidad del campo eléctrico que se genera en este punto que está acá, en el punto P. Y tenemos que encontrar, por tanto, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico resultante. La magnitud del campo eléctrico resultante es igual a la sumatoria de las intensidades que se generan en ese punto, tanto por la carga número 1 como por la carga número 2. La interacción que tenemos acá va a producir una fuerza eléctrica de repulsión, ya que ambas cargas son positivas. Y acá estaríamos observando el sentido de la intensidad del campo eléctrico que genera la carga número 2 sobre el punto P, y acá estaríamos observando el sentido de la intensidad del campo eléctrico que genera la carga número 1 sobre el punto P. El radio de separación entre ambas cargas es de 6 centímetros
Y como el punto P se encuentra ubicado entre las dos cargas, se va a encontrar a 6 centímetros de la carga 1 y a 6 centímetros de la carga número 2. Ahora, simple y sencillamente, vamos a tomar la fórmula utilizada en el ejercicio anterior. La intensidad del campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga entre el radio de separación al cuadrado. Nosotros vamos a acoplar esa ecuación a la intensidad 1 y también a la intensidad número 2. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad del campo eléctrico que aplica la carga número 1, o sea, intensidad 1, es igual a la constante eléctrica por la carga 1 entre el radio de separación al cuadrado, y la intensidad número 2 va a ser igual a la constante eléctrica por la carga 2 entre el radio de separación al cuadrado. Y como la intensidad del campo eléctrico resultante es igual a la sumatoria de ambas, nos quedaría de esta manera. La intensidad del campo eléctrico va a ser igual, campo eléctrico resultante va a ser igual a la constante eléctrica por la carga número 1 entre el radio de separación al cuadrado más la carga eléctrica por la constante eléctrica por la carga número 2 entre el radio de separación al cuadrado. ¿Por qué el signo negativo? Si la fuerza eléctrica que se origina entre ambas cargas es de repulsión y por lo tanto es positiva. Entonces, el signo negativo en este punto es simple y sencillamente porque al ubicarnos en un diagrama del cuerpo libre en un plano cartesiano, si tomamos en cuenta el punto P como el centro de nuestro plano, el sentido de la aplicación de la intensidad del campo eléctrico número 1 estaría sobre el eje X positivo, que es lo que ustedes observan acá. Mientras que el sentido de la aplicación de la intensidad del campo eléctrico número 2 estaría sobre el eje X negativo. Y por esa razón, ¿verdad?, el signo menos para intensidad número 2, por el sentido de la aplicación, que estaría sobre el eje X negativo. Ahora, nosotros acá podemos sacar un factor común. Si analizamos, tanto la constante eléctrica como el radio de separación al cuadrado tienen el mismo valor en ambos términos. O sea, que la constante eléctrica entre el radio de separación al cuadrado lo vamos a sumar con lo que obtengamos al restar las magnitudes de ambas cargas. Y de esa manera ya factorizamos nuestra ecuación y nos queda un poco más sencilla. Para determinar la intensidad del campo eléctrico resultante, solamente vamos a sustituir los valores de acuerdo a lo que se nos pide en la ecuación. Y como ya se conocen todas las magnitudes, solamente vamos a realizar las operaciones indicadas. Entonces acá tenemos magnitud de la carga número 1, que es 6 por 10 a la menos 6 coulomb, y tenemos la magnitud de la carga número 2, que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Acá tenemos la magnitud de la constante eléctrica y obviamente el radio siempre se tiene, ¿verdad?, que convertir a metros para que podamos obtener las unidades de medida de la intensidad del campo eléctrico. Ahora, una vez que nosotros realizamos todas las operaciones indicadas, simple y sencillamente vamos a obtener que la intensidad del campo eléctrico resultante es de 5 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Y es mucho más sencillo utilizar esta ecuación para determinar la intensidad resultante que encontrar E1 primero, luego E2 y luego sustituir. O sea, se puede hacer directo. Es muy importante tener en cuenta que en esta fórmula este signo depende directamente de cuál sea el sentido de aplicación del campo eléctrico, ya que si la intensidad del campo eléctrico número 2 también estuviese aplicada hacia la derecha, sería una suma y no una resta. Y si ambas intensidades estuvieran aplicadas hacia la izquierda, acá Q1 también tendría que ser negativo, y por lo tanto sería una suma, pero de números negativos, de magnitudes negativas. Ahora bien, el ejercicio que les quedará planteado es el que tienen acá. Determinar la intensidad del campo eléctrico en el punto P entre dos cargas puntuales, Q1 de 8 nanocoulomb y Q2 de menos 3 nanocoulomb.
separadas a una distancia de 14 centímetros, calcular también la fuerza que actuaría sobre una carga de 2 nanocoulombs si se colocara en el punto P de esas mismas cargas. Entonces, primeramente, jóvenes, debemos tener en cuenta que la intensidad del campo eléctrico resultante que vamos a encontrar en este punto P es igual a la sumatoria de la intensidad que aplica la carga número 1 sobre ese punto, más la intensidad de la que aplica la carga número 2 en ese punto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos la fórmula. Tenemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga entre el radio de separación al cuadrado. Ese valor nosotros lo vamos a acoplar a ambas intensidades, o sea, E1 y también a E2. Y nos quedaría nuestra ecuación de esta manera. Ahora, esto es lo que les estaba mencionando en el ejercicio anterior. En el problema anterior, E2 era negativo porque estaba aplicado hacia la izquierda. Acá, E2 está aplicado hacia la derecha. Ya, E2 está aplicado hacia la derecha. Por lo tanto, tanto la intensidad de E1 como la intensidad de E2 va a ser positiva. Entonces, recordemos, intensidad de campo eléctrico aplicado por la carga número 1 es positiva si se aplica hacia la derecha, es negativa si se aplica hacia la izquierda. Intensidad de campo eléctrico aplicado por la carga número 2 es negativo si se aplica hacia la izquierda y positivo si se aplica hacia la derecha. Como en este caso se está aplicando hacia la derecha ambas intensidades, entonces ambas serán positivas. Sacamos nuestro factor común y nuestra fórmula nos quedaría de esta manera. La intensidad del campo eléctrico resultante va a ser igual a la constante eléctrica entre el radio de separación al cuadrado más la sumatoria de las magnitudes de ambas cargas. En este punto lo único que tendrán que hacer será sustituir los valores, determinar la intensidad del campo eléctrico resultante y posterior van a tener que encontrar la fuerza eléctrica que experimentaría la carga número 3, o sea, la carga de 2 nanocoulombs que se ubicaría en el punto P. Bueno, eso ha sido todo lo que analizaríamos el día de hoy. Espero que el video sea de mucha utilidad. Recuerden suscribirse y pasen un excelente día.